Bueno, yo me voy a parar. Ando bastante jodido la columna. Me obligó esta especie de charla, de conversatorio, me obligó a tratar de traer recuerdos, historias, anécdotas del movimiento libertario. Y escribí un pequeño texto, tengo 5 versiones impresas, por si a alguien le interesa, se lo vamos a pasar al final. Al escribir esto me puse a pensar en gente que ya no está aquí, gente, compañeros y compañeras que son actrices o actores de esta historia y que ya caminaron por su lado a otra dimensión, y en particular me acordé de las compañeras. Las compañeras en esta época y en esa lucha yo creo que fueron como más vulnerables a la represión, a la agresión. Hay varias compañeras que por diferentes causas ya no están aquí. Me refiero a Chantal López del Grupo Antorcha, que hizo un trabajo muy importante, a la compañera magonista oaxaqueña, poblana, mixteca, Betty Cariño, también a la sindicalista de Regeneración Isabel Trejo, muerta acá en México, a Kena Vicencio del equipo de marcianos allá en Oaxaca, Reina Rothberg, una compañera pues feminista muy radical que integró el colectivo Poca Madre en aquella época, nuestra querida compañera Jazmín Aguilar del Grupo de Estudios Ambientales de GEA, Hilda Aguirre, una compañera también feminista, anarcofeminista, que falleció en Puebla. Es decir, un poco al rescatar la historia de esos años, estamos rescatando la historia de personas, de compañeros y de compañeras, y en ese caso, las primeras imágenes que me vinieron a la mente fueron todas estas compañeras que ya no están ahora, y que la mayoría de los que están aquí desconocen que hizo una aportación muy importante, ¿sí?, a la lucha libertaria, y algunas de ellas al movimiento anarquista. Un poco más adelante yo quise hacer una primera advertencia. Algunas de las cosas que voy a hablar acá son producto ya de recuerdos personales. Muchas de estas cosas no están escritas, algunas aparecen en la nota roja de algunos periódicos provincianos, pero ese esfuerzo de mucha gente está perdido. Realmente cuando se hacen estudios sobre el movimiento libertario o el anarquismo en México, pues se da un brinco exótico desde la CGT hasta el anarcopuntismo. Últimamente han empezado a recuperarse algunos documentos que nos hablan de los esfuerzos ocurridos en los años 30, 40 y todavía hasta el 50, ¿no? Pero de los 60 para acá, es decir, hacia los años 80, hay un vacío enorme, ¿no? Y es extraño porque precisamente el 68 detona un movimiento que reivindica más el prohibido prohibir, que era una de las consignas principales, a que asaltemos al Palacio de Invierno en pleno verano, ¿no? Era un movimiento más libertario en ese sentido. Entonces la advertencia que hago es que muchas cosas pueden estar deformadas, pueden ser producto de la alucinación del mezcal, lo cual no deja de ser interesante. Y también eso es una provocación. Muchas de esas cosas que estamos hablando aquí nos tendrían que llevar a tratar de recuperar experiencias que ya se vivieron. Mismo aquí con el maestro Alfonso, pues me sorprende que no nos haya hablado del autogobierno de arquitectura, ¿no? Que 50 años después, ¿sí?, es una experiencia mucho más avanzada que lo que está pasando ahorita en todos los movimientos de lucha universitarios. Así de sencillo. En aquel momento se planteó el asalto al cielo, cuando ahorita lo que se está planteando es meter al bote a los porros, ¿no? O sea, hay una experiencia que no debemos dejar perder, y que hay compañeros que también nos puedo haber hablado de la brigada Bakunin en Ciencias Políticas del 68 y de otros procesos que ocurrieron por ahí. Pero
la provocación es de que tratemos de rescatar esta memoria, porque buena parte de esta memoria es pues nuestra esencia, ¿no? Es nuestro presente, pero puede ser nuestro futuro. Yo no viví el 68 como otros compañeros, soy un poco más joven. Aparte, y lo digo claramente, yo era estudiante de secundaria en la provincia, ¿no? Sí, nos enteramos del movimiento porque el movimiento 68 no fue nada más chilango, que es otra de las cuestiones que de pronto se pierde de vista. Hubo movimiento en Oaxaca, hubo movimiento en Nuevo León, en Durango, mismo en Chihuahua, hubo represión también en otros lugares. Fue un movimiento nacional, no fue un movimiento chilangocéntrico, ¿no? Eso es importante también que lo tengamos claro. Y bueno, el 68, aunque bien ya lo aportó casi todo aquí el compañero Alfonso, pues aquí no tuvimos ni guerra de Vietnam, ni en aquella época estábamos reivindicando el libre consumo de la mota, como lo hacían los probos en Holanda, ¿no? O tuvimos un movimiento situacionista. Aquí las demandas, como bien lo dijo, correspondían a una política de extrema represión del Estado mexicano. Y no es nada más lo que ocurre en el 68, sino lo que ocurrió en la Universidad de Michoacana, en la Nicolaita, donde hubo una represión muy fuerte, el movimiento del 66 en Durango, un movimiento popular que es aplastado por el ejército, está la masacre de los copreros en Acapulco, está el reciente asesinato en aquella época de Rubén Jaramillo, cientos de ferrocarrileros encarcelados del movimiento vallejista, pero algo más, la represión dentro de la misma sociedad mexicana de aquellos años, ¿no? Que digamos que los Teen Tops, la música de los Teen Tops era diabólica. O sea, ese era el nivel de represión, ¿sí? El pelo largo, en Oaxaca, en aquellos años traía el pelo largo, te paraba la policía en la calle y te rapaba. Entonces había una represión al seno de la familia, una familia patriarcal, racista, machista. Entonces había una opresión muy fuerte. Yo creo que tanto la represión pública como la represión en la vida cotidiana hicieron una eclosión, sí, una explosión muy fuerte que pues de pronto hasta ni nos imaginamos, ¿no? Porque vinieron cambios, yo lo platico con gente mucho más joven ahora y no se explican pues, en qué planeta vivían ustedes, ¿no? Ahora, a mí me hubiera gustado más hablar del 69 y de los años subsecuentes, es más divertido, pero sí, yo creo que no nos podemos explicar muchas cosas de lo que ha ocurrido todos estos años si no ha sido por este movimiento del 68, que más que un año es una época. Hablemos del 68 como una época, como un proceso, como bien lo abordó aquí. Y bueno, pues los años posteriores al 68, principalmente toda la década de los 70, fue un tiempo muy cabrón. No había así como margen de que salte a manifestar o hace una protesta, porque inmediatamente te ligaban con grupos violentos, ¿sí? Había una persecución muy fuerte y dentro de esa persecución hubo compañeros anarquistas que cayeron. ¿Quién conoce la historia de Josué Moreno? Compañero de la Federación Anarquista de México, editor de Regeneración, que fue asesinado el 10 de junio en La Normal. ¿Nadie? ¿Quién conoce la historia de Jorge Luis Cárdenas, compañero politécnico que fue secuestrado por la Brigada Blanca en el año 75? O sea, hay un esfuerzo grande de los compañeros en este movimiento que se ha perdido en la historia, ¿no? Hacia principios de los 70, después de esta eclosión del 68, yo voy a hablar más de esta época, porque fue la época que me tocó vivir, con más intensidad, o de manera distinta, y es de que, a pesar de la represión de Tlatelolcazo, a pesar del 10 de junio, ¿sí?, de que cualquier movilización, por ejemplo, la movilización de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue muy reprimida también, había una disposición, había un espíritu de la gente de seguir adelante. O sea, la represión
En un primer momento sí provocó un repliegue fuerte, pero al final de cuentas fue como un resorte para ir para adelante. Y dentro de ese resorte, un movimiento que estaba agonizando volvió a tomar aire, como pájaro, como ave fénix, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó hacia el año 71, cuando tenía a lo mejor, no decir mi edad, oír hablar de Kropotkin, de Bakunin, de Flores Magón, de parte de un viejo maestro, ¿sí?, que había estado en las luchas de los años 20. O sea, ese espíritu estaba ahí, como esa semilla estaba como latente, y el movimiento hizo que volviera a brotar. Cuando llegamos a México a estudiar por ahí del año 73, 74, pues nos encontramos ya en la Ciudad de México gente que estaba abiertamente promoviendo el ideal anarquista o movimientos libertarios. Y estamos hablando de muy pocos años después del 68. En aquella época todavía existía una Federación Anarquista de México que era ya un ente agonizante. Eran los restos de un movimiento muy fuerte, principalmente hacia los años 30, 40, la toma de tierras, ese movimiento agrario muy fuerte, libertario en Michoacán, con Primo Tapia, por ejemplo, ¿no? Y lo que llegamos es a encontrarnos con una federación anarquista realmente agónica. En esa época, me estoy refiriendo a 1974-75, la federación anarquista la formaban en aquella época los descendientes de Efraín Castrejón. No estoy refiriendo únicamente al movimiento anarquista, sino también a procesos libertarios. Está el grupo La Revuelta o el colectivo Poca Madre, los compañeros del grupo de estudios ambientales, que de alguna forma son los precursores de la ecología política, ¿no?, más en la lógica de Murray Bookchin, ¿no? Estaba también pues la banda gay, sí, que son los precursores de este gran movimiento que hay ahora, que se llamaban las Mariposas Negras, ¿no? Entonces, en un recuento de lo que me acuerdo, va a haber muchas cosas que se queden fuera y que les corresponde a otros acordarse, porque a mí el mezcal no me da para tanto. Y en muchas escuelas, sí, vas a encontrar a grupos y colectivos libertarios. Les corresponde a ellos hacer su reseña, ¿no? A los compañeros de arquitectura, por un lado, que juegan un papel muy importante, yo creo que la propuesta más avanzada, pero encontrábamos hasta grupos libertarios en la escuela de veterinaria y zootecnia, ¿no? En muchas escuelas, en CCH Oriente, en la Prepa Popular Liverpool, en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, en Sinaloa también. En todos estos lugares empezó a proliferar una gran cantidad de grupos libertarios que no existían como tales hasta antes del 68. Yo por eso les llamo los hijos y los hijos irreverentes, ¿no?, que trajo esta. Y quisiera, si me lo permiten, para reflejarles el ambiente de esa época de mediados de los años 70, referir 4 anécdotas. Espero no aburrirlos. En el año 75, Luis Echeverría Álvarez, siendo presidente de la República, se le ocurrió entrar a la Facultad de Medicina. Y entró a la Facultad de Medicina con un gran, pues, operativo de porros, de policías, de civil, y se armó una protesta muy fuerte. Hubo pedradas, hubo insultos, gritos, corretizas, hubo a gente que le sacaron la pistola ahí mismo, pero en medio de todo eso, de pronto apareció una bandera negra que decía "Viva la anarquía" con K. No sé si a propósito estaban rebelándose en contra de la ortografía, ¿no?, o no les alcanzó el espacio, pero me llamó mucho la atención esa. También, en esa época, algunos tuvimos la desgracia de estudiar economía en la UNAM, y pues era el reducto del marxismo doctrinario, ¿no? Ahí, si no recitabas El Capital, por lo menos en la versión de Marta Harnecker, estabas fuera, ¿no? Bueno, pues como en todas las facultades de la UNAM en aquella época, había un torneo interno de fútbol, y cada grupo político en aquella época sacaba su equipo, ¿no?
Entonces los comunistas, los de la Juventud Comunista, sacaban al Dinamo de quién sabe dónde chingados, y los maoístas sacaban su equipo que se llamaba Los Proletarios. De pronto los trotskistas sacaban, ¿cómo se llama el equipo de los trotskistas? De acordarme, el Estrella Roja. Y de pronto, en la meca del marxismo autoritario, doctrinario, ¿sí?, aparece un equipo que se llama Bandera Negra, ¿sí?, que no solamente les va a ganar. El equipo Bandera Negra ganó el campeonato en medio de insultos y de mentadas, ¿no? Bueno, lo bueno es que es un equipo que también se nutría de algo de alcohol en aquella época. Pero les comento eso de cómo se fue dando esta presencia en muchos aspectos, ¿no? Una tercera anécdota: en España, a mediados de 1975, un año después del asesinato de Salvador Puig Antich, un anarquista que fue ejecutado en el año 74, hubo un nuevo anuncio de ejecución de otros 5 opositores al franquismo. Se organizó una marcha, ¿sí?, por Paseo de la Reforma, y de pronto pues ya no era una bandera negra, sino de pronto tengo la imagen de que van varios individuos con banderas negras, entre ellos uno muy corpulento en aquella época, que era con cola de caballo, que era Omar Cortés. Pero también recuerdo aquí a Alfonso, que usaba cola de caballo, ¿sí?, en aquella época, con sus banderas negras, ¿no? Y pues era tan exótico en aquella época eso, que se nos acercó una señora y nos dijo que todavía no los matan y ustedes ya están de luto. Y una última anécdota para no abusar. En 1978, el 2 de octubre, cuando se hizo la marcha para recordar los 10 años de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, hubo una marcha grandísima, ¿no? Y hubo un contingente ya muy, muy grande con banderas negras, principalmente nutrido por la gente de lo que se llamó la Academia Negra de la Escuela Nacional de Antropología y Historia. Es la prehistoria del movimiento esto realmente, ¿no? Entonces, pues era un grupo, aparte los anarcos de esa corriente eran muy desmadrosos, yo diría, en un sentido a lo mejor festivo. Entonces uno de ellos se desprende del grupo con la bandera negra, se sube en plena Plaza de las Tres Culturas y pone la bandera negra en el asta, ¿no?, en lo alto, y de pronto del grupo de anarquistas se empieza a gritar, soy un coro que dice que se caiga, el compañero, ¿no? Y bueno, pues los increparon de qué se trataba y dijeron, bueno, es que el anarquismo en esta época necesita mártires, ¿no? Son anécdotas de cómo algo que aparentemente antes del 68 estaba ya en la lona, empieza a brotar con mucha fuerza, ¿no? Y cuando me refiero a este tipo de luchas no me estoy refiriendo nada más al tema, por ejemplo, del movimiento anarquista en sí, ¿no? Hubo, por ejemplo, en los años 70 una oleada de huelgas y de movimientos de trabajadores. ¿Quién sabe, por ejemplo, que en la tendencia democrática de Rafael, en el SESTER, Sindicato de Trabajadores Electricistas, y después en la tendencia democrática de SUTER, había compañeros anarcosindicalistas, o también restos de aquellos polvos, textileros de la fábrica Hércules en Querétaro también se reivindicaban como libertarios. En las huelgas de los panaderos, de los tranviarios, y en el movimiento del Colegio de Bachilleres, el sindicato Colegio de Bachilleres, incluso el sindicato de la Secretaría de Pesca, del Infonavit, hubo compañeros que abiertamente se reivindicaban como anarcosindicalistas, anarquistas, o algunos una tendencia que pues fue aliada importante de esos movimientos, que es el movimiento consejista, ¿no? Había un grupo que no enumero acá, pero que es importante, que es Cooperativa de Cine Marginal, ¿sí? Otro proceso muy interesante que tenía pues varias fuentes
que lo nutrían. Y hubo huelgas muy importantes en aquella época. Yo recordaría la huelga de Spicer, una huelga muy fuerte, una huelga que enfrentó a la policía. Y bueno, pues ahí había compañeros libertarios, ¿eh? Entonces, hablando de cine cooperativa marginal, casi todos los cineclubs en aquella época en la universidad estaban administrados por compañeros libertarios. Filosofía, economía, etcétera, etcétera. O sea, sí proliferó la banda, ¿eh? También hubo lucha campesina donde estuvieron ligados compañeros libertarios. En el caso, por ejemplo, del campamento Tierra y Libertad de la Huasteca Potosina, pues que fue muy reprimido, hubo compañeros libertarios. En la creación de la Unión Campesina del Estado de Querétaro por parte del Grupo El Rebelde de la Federación Anarquista, pues fue un proceso completamente de compañeros anarquistas que fue muy reprimido, y yo creo que todavía no supimos lo que pasó. Me refiero a que hubo varios compañeros solidarios de esa lucha que fueron desaparecidos en aquella época y nunca más volvimos a saber de ellos. Así de cabrón, ¿no? Había compañeros de la Facultad de Química que pues tenían ciertos conocimientos y no sé, fue muy cabrón. Y hubo otras situaciones muy fuertes, digo, no voy a decir nombres, pero tengo dos compañeros estudiantes del estado de Hidalgo, de un pueblo de Izmiquilpan, se prendieron con el anarquismo y terminaron matando a un cacique por allá, ¿eh? O sea, hubo historias fuertes en esa época. Y también otro aspecto importante fue la lucha del movimiento urbano popular, donde también aquí el maestro Alfonso jugó un papel importante, porque el autogobierno arquitectura estuvo ligado a varios procesos de solidaridad y asesoría con movimiento urbano popular en Acapulco, en la misma Ciudad de México, y usted ya dirá en dónde más, ¿no? Es como un recuento de recuerdos esto, pero que a lo mejor sirve como un detonador para que alguien a lo mejor diga, pues por ahí podemos ir rescatando estas historias, ¿no? Bueno, así nos pasamos los 70s. Muchas de esas cosas no están escritas o no están recuperadas porque esa era una época casi yo diría de clandestinaje. Era época que había campos de concentración en Guerrero. O sea que no hay puntos medios. Acción Directa en aquella época se ligaba directamente estaba relacionado con la lucha armada. No había puntos ahí de que eres anarquista y era cárcel clandestina, era brigada blanca, y estuvo un poco fea la cosa. Pero pues sobrevivimos. Es una señal del cielo, nos empieza. Está tronando el Popocatépetl, ¿eh? Es una. Fíjense que ya este proceso se empieza a modificar a principios de los años 80, cuando una parte importante, ya desde los años 70, pero ya desde los años 80 con mucha fuerza, una parte importante de los compañeros que eran parte de este proceso se van al estilo de los populistas, de los narodiki rusos, se van al campo, ¿no? Entonces de pronto nos encontramos a compañeros de la Academia Negra en Oaxaca, en la Sierra Norte, nos encontramos también a otros compañeros en Puebla, en Chiapas, ¿sí? Y en Morelos también, otra gente, Veracruz, ¿no? En diferentes proyectos, pero tratando de generar desde abajo o impulsar desde abajo proyectos autogestionarios. Y pues varios nos encontramos en esa época
en la Sierra Norte de Oaxaca. Creo que Alfonso andaban ustedes más por el rumbo de Yalala, aquí por aquel lado, ¿verdad? Otros andaban más por el rumbo de Islán. Pero es interesante esto para que vayamos, por lo menos, pensando que hay otras expresiones libertarias, autóctonas, que muchas veces las despreciamos, ¿no? Y me refiero a que en esos años, muy a principios de los años 80, en la Sierra Norte de Oaxaca, surge una propuesta que es la comunalidad, que en muchos aspectos, ¿sí?, recupera el espíritu libertario, autogestionario, que pues tiene el movimiento anarquista, pero abrevando de una fuente autóctona, no europea, ¿sí? Y en ese sentido, pues algunos nos clavamos por ahí. Eso y el mezcal nos dominaron, eso lo tenemos que reconocer. Nos fuimos perdiendo ahí y pues de pronto bajábamos aquí a la Gran Babilonia, como le decíamos, y pues nos íbamos con el Mestres, así le decíamos a Ricardo, Mestres, en plural, no sé por qué. Y nos íbamos y en esa época el tianguis de Chopo era itinerante, no tenías que andar viendo por dónde se instalaba, porque se cambió como de 6 o 7 lugares en aquellos años. Y pues todavía teníamos como energía, fuerza y una, pues, tendencia suicida muy marcada, porque de pronto nos íbamos a Tlalnepantla a escuchar ahí a la banda Bostik, ¿no?, de aquellos años. E incluso con un compadre que dijo que iba a venir y que no vino porque creo que le ganó la reuma, sobrevivimos, ¿sí?, un slam ahí en Nueva York, con Rebels de Punk, me acuerdo ahí que nos metimos esa bola y creo que resultamos embarazados. Bueno, era la época donde ya el anarcopunquismo, hubo antes, a finales de los 70 y a principios de los 80, hubo un antecedente del anarcopunk que fueron los chavos banda, y acá hubo un consejo popular, juvenil y popular, Ricardo Flores Magón, ¿no? Y ahí hay denuncias de chavos ahí de Santa Fe, ¿no?, o de Chimalhuacán, que decían, nos persiguen porque somos magonistas, ¿no? Entonces, pues ya fue la forma en que nosotros nos fuimos metiendo más a Oaxaca y perdiendo contacto con el movimiento libertario, y ya definitivamente en el año 84 yo me autoexpulsé del movimiento anarquista. Dije, hasta aquí. Me invitaron a una charla ahí en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UAPCO, de la Universidad de Oaxaca, y pues estaba haciendo frío en Oaxaca. Entonces llevé mi chamarra, pero tengo una chamarra donde tengo la Virgen de Guadalupe bordada con lentejuelas, y a los anarcos españoles les molestó eso. Hijos de la chingada, pues si ellos no quieren a la Virgen de Montserrat es su bronca, pero aquí hay una corriente histórica rebelde que nos identificamos con la Guadalupe, ¿no? Entonces sí me cansó, me molestó mucho esa falta de respeto, y también les molestó que les dijera que me parecía más radicalmente libertario José Alfredo Jiménez que a las barricadas, ¿no? Vamos a un mundo donde no haya leyes ni, ¿no? ¿O no? Entonces ya, pues ya nos fuimos haciendo de lado del movimiento. Acá de pronto sí tenemos contacto con los compas, de pronto nos enteramos de algún detenido ahí por la Cruz Negra anarquista, hacemos nuestra cooperacha y les mandamos algún aporte leve, alguna conferencia, pero ya casi nos hemos retirado y nos dedicamos más bien a la lucha con los pueblos indígenas. Hemos estado más bien en ese espacio, nos dedicamos ya pues a cosas menores, ya formamos ahí una organización de la cual sigo siendo parte, que es la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo, con una lucha fuerte desde hace más de 30 años. Escribimos este folletín en la primera, esa es ya la sexta edición, pero en la primera, que es un intento de ligar el magonismo con sus raíces indígenas, que también lo abordaba un poco Alfonso. Organizamos un foro internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, algo muy interesante. En aquellos años de los 70,
la presencia del PRI era en todos los espacios. Entonces, la figura de Ricardo Flores Magón era así como un héroe B, nivel B, ¿no?, de la Revolución Mexicana, que nutría las bases ideológicas del Estado priista. Una lucha muy importante que se dio en aquellos años fue rescatar la imagen de Flores Magón, la figura, el pensamiento de Flores Magón. Hubo una compañera inglesa que trabajaba en la Ibero, Yandel Joy, que hizo un trabajo muy importante de rescate, y bueno, hubo muchas gentes más que se dedicaron a ir publicando los textos de Flores Magón, haciéndolo cada vez más tóxico al sistema, ¿no? Imagínense ustedes a Emiliano Zapata, Francisco Villa, Flores Magón aquí en un homenaje a Carranza, ¿no? Sí, así era de jodida la cosa. Y bueno, pues una cosa importante que hicimos en aquella época fueron las caravanas. Veníamos al Panteón de Dolores, donde está en la rotonda de hombres y mujeres ilustres, aguas, ahí está desmoronando esa puerta. Y veníamos con los compañeros de los Ochitlán, traían banda, flores, mezcal, tamales, y nos íbamos a la tumba de Ricardo Flores Magón y hacíamos un acto político que impedíamos ya a los priistas que ocuparan el espacio, hasta que se aburrieron los priistas y dijeron, ya Flores Magón ya no nos sirve, es muy tóxico, y no. Bueno, pues esas caravanas con la gente mazateca de los Ochitlán fueron muy chingonas. Y bueno, pues fuimos parte también de la campaña continental 500 años de resistencia indígena, donde nos topamos también con compañeros libertarios en Brasil, en El Salvador, compañeros libertarios en Colombia, ¿no? Movimiento muy interesante. Y pues ya pues de los 80 lo único que me queda decir es de que tuve a mi primera hija, tuve 2 divorcios y logré sobrevivir al encono de un coronel que me agarró mucha tirria, que dijo que me iba a matar, pero creo que fracasó. Hay muchas historias más que les toca a ustedes conocer por otra gente. Yo soy nada más aquí, como le dije a una amiga, que era una versión onírica de recuerdos, pero que a lo mejor pueden servir de pistas para que esta historia, este esfuerzo no se pierda, ¿no? Porque pareciera que hay un vacío ahí, y hay un vacío que creo que es importante llenar. Y bueno, ya después, con cosas ya menores, formamos el primer Consejo Indígena y Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, el primer CIPO, ¿no?, que estuvo cabrón. Fue muy famosa una marcha que hicimos allá en Oaxaca, cerca de la época de Navidad, donde varios compañeros iban disfrazados de Santa Claus, pero con una cara de calavera, ¿no? Hubo niños que se espantaron. Participamos también en la construcción del Congreso Nacional Indígena y participamos también en el tema de la APO, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Y bueno, en todo este caminar, ¿sí?, dentro y fuera, hemos ya encontrado mucha gente que a veces se dice anarquista, a veces no se dice anarquista, está peleada a veces con las siglas, con las etiquetas, pero que está haciendo su luchita por ahí, por construir procesos interesantes. Entonces, yo creo, nos topamos a gente por todos lados. Yo hace poco estuve ahí por un pueblo al sur de Mérida que se llama Sotuta, que quién sabe, y de pronto me sorprende porque hay una pared ahí, una A de Acracia, ¿no?, entre Mérida y Sotuta, ves ahí, pues en Yucatán nunca pasa nada acá, ¿no? Entonces, ya quiero terminar nada más para decirles que la principal aportación del 68 y de esa época fue el surgimiento de muchos movimientos, muchos con una perspectiva que va más allá del vanguardismo, de la toma del poder, y que reivindica lo más importante, que creo que es la aportación que muchas veces el anarquismo y otras corrientes libertarias le dan espalda, que es la libertad personal. Yo creo que la principal herencia de ese 68 salvaje, romántico, contradictorio, sangriento, fue de que ese derecho a hacer lo que como nosotros queramos, de no aceptar imposiciones, de impulsar formas de participación autogestionarias, pues es una herencia de ese movimiento y que vale la pena reivindicar.
De pronto, en esos tiempos, ve uno las grandes marchas de mujeres, ¿no? Las masivas movilizaciones de la comunidad lésbico, gay y todo lo demás, ¿no? Las luchas de los pueblos indios en algunos lugares por la autonomía, las defensa de la madre tierra y de los animales, y lo que dice, bueno, esto es una visión diferente que no nos podemos explicar sin el 68, que no nos podemos explicar sin el esfuerzo de muchos compañeros y compañeras que ni siquiera nosotros conocemos, ¿sí? Algunos perdieron la vida en este proceso, ¿sí? Y que pues merece de alguna forma que esa experiencia, que es nuestra, no se pierda, no la cancelemos porque está viva, hay muchas líneas que nos pueden llevar a pasar a una ofensiva en esos tiempos donde pues pienso que estamos enfrentando condiciones cada vez más difíciles, ¿no? Yo creo que hay una experiencia acumulada, una fuerza y un conocimiento latente que vale la pena ser reivindicado. Y bueno, yo quisiera en ese caso nada más agradecer, ese texto no hubiera sido posible porque tengo muchas faltas de ortografía yo, sin el apoyo de David Arriaga, de Juan Óscar Martínez de la Academia Negra. Bueno, David estuvo un tiempo en Cooperativa de Cine Marginal, de pues, el viejo luchador Pedro Echeverría, que a los 70 y tantos años, pinche viejo loco, andaba en moto y lo atropellaron hace no mucho tiempo y ya no quiere escribir, y de Benjamín Maldonado. Son compañeros que aportaron para esto. Les agradezco la atención, y quien tenga voluntad, ya no nos queda un librito de estos y nos quedan creo que 3 libros de la lucha en Oaxaca, que la estamos vendiendo ahorita como para poder pagar medio el boleto y echarnos unas cervezas más tarde. Salud y revolución social, gracias.